De este tema iniciamos hablando en el anterior video y una de las preguntas recurrentes entre las personas que inician a leer la Biblia es por qué esta contiene tantos relatos de asesinatos, traiciones y violaciones si se supone que Dios es un Dios de amor. Por ese motivo, antes de empezar con el tema, es necesario que comprendas la diferencia entre descripción y prescripción en la Sagrada Escritura. En la primera se narra un suceso con el objetivo primario de exponer acciones de uno o más individuos sin necesidad de dar una enseñanza al respecto. Y la segunda establece un mandato o una norma de comportamiento que debe seguirse. Un ejemplo de ello son los 10 mandamientos. Aclarado lo anterior, ha llegado el momento de continuar con nuestra travesía a lo largo de las historias más polémicas de la Biblia, así que abrocha tu cinturón y presta mucha atención. Tras el adulterio de David con Betsabé y el complot cometido contra la vida de Urías, historia que si gustan narraré en otro video, Betsabé concebiría y daría a luz un hijo del rey. Sin embargo, al ser este el fruto del pecado cometido contra Urías, Dios reprendió a David por medio del profeta Natán advirtiéndole que el pequeño nacería, pero a los pocos días moriría. Y por este motivo, a pesar del ayuno y las constantes súplicas y oraciones de David, el niño acabó pereciendo. Cosa compleja debido al hecho de que muchos actualmente cuestionan ¿qué hizo el bebé para merecer eso? ¿Acaso es Dios un ser malvado por privar de vivir a un niño a causa de los pecados de sus padres? Lo cierto es que no, todo lo contrario. Te explico por qué. En una sociedad tan estricta como lo era Israel, dadas las normas que le habían sido entregadas a Moisés, si el niño hubiera crecido jamás habría podido gozar de una vida tranquila dados los señalamientos frecuentes y las críticas de la gente, quienes siempre lo habrían visto como el fruto del adulterio del rey y habría sido por siempre juzgado y atacado, y ese futuro hubiera sido peor que la muerte. Tras ser ungido como rey de Israel y sucesor de su padre David, el segundo hijo de Betsabé llamado Salomón se convertiría en el rey más poderoso y rico que el mundo antiguo haya visto. Tras haber pedido a Dios como obsequio sabiduría, Salomón recibió todo tipo de conocimiento e inteligencia para gobernar a su pueblo, y sus primeros años fueron tan gloriosos que incluso reyes de otras naciones acudían para verlo y solicitar su consejo. Pero con el transcurrir de los años el corazón de Salomón terminaría por corromperse y desechando los mandatos de su Dios llegó incluso a promover prácticas tan abominables como la edificación de altares para la adoración y el sacrificio de niños a dioses paganos. Como resultado de su desviación, la nación que David una vez unificó terminaría por dividirse, entrando así en un periodo de infortunio que se extendería por siglos. No obstante, la interrogante que persiste en esta ocasión es ¿por qué motivo se desvió Salomón del camino correcto si era tan sabio? Coloca la respuesta en los comentarios. Tras haber sido investido con una doble porción de la unción sobrenatural que tenía su maestro Elías, antes de ser llevado al cielo en un carro de fuego, narra el segundo libro de Reyes que Eliseo iba camino a Betel cuando un grupo de jovencitos saliendo a su encuentro mientras subía por el camino a su destino, comenzaron a burlarse de él por su notable calvicie, y al escuchar esto el profeta se dio vuelta y maldiciéndolos en nombre de Dios, salieron dos osas del bosque y atacándolos, despedazaron a 42 de ellos. Y esta historia ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los últimos tiempos. Algunas interpretaciones sugieren que la reacción de Eliseo puede parecer desproporcionada o incluso cruel. Sin embargo, es importante tener en cuenta el contexto cultural y religioso del Antiguo Testamento. Los profetas eran considerados mensajeros de Dios y representantes de su autoridad. La burla y los insultos hacia uno de ellos no solo era una ofensa personal, sino también una afrenta a la autoridad de Dios que el profeta representaba. Desde esa perspectiva, la maldición de Eliseo puede entenderse como una respuesta divina a una falta de respeto hacia el Creador y su siervo. Además, el texto indica que eran más de 42 jóvenes quienes estaban vituperando a una sola persona. ¿Eso no te parece suficiente para ser considerado escarnio público? Yo hablé hace tiempo de esta historia y puedo decir que es una de las más espeluznantes y turbias que se encuentra registrada en el libro de Jueces, que por cierto es uno de los más crudos y perturbadores de toda la Biblia, ya que sus sucesos toman lugar en un periodo de la historia en que los israelitas habían caído en una espiral descendente de deterioro moral que llegó a su punto más alto con esta historia.
En ella se cuenta la historia de una mujer que es brutalmente asesinada y abusada a manos de muchos, y una de las frases que más se repite a lo largo del libro es que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Dicho relato es el claro ejemplo de lo perversa que puede llegar a ser una sociedad cuando olvida las normas de Dios. Si deseas verla, en el comentario fijado y en las pantallas finales te dejo el enlace. Recientemente me he propuesto narrar y ambientar en relatos toda la historia de la Biblia y empezar a publicarla para el disfrute de los miembros del canal. Recuerda que ya está disponible esta opción por si deseas unirte y acceder a contenido exclusivo, insignias, stickers y series solo para miembros. Serás más que bienvenido. Esta historia toma lugar en el Nuevo Testamento para todos aquellos que dicen que en el Nuevo Testamento Dios es solo amor y en el Antiguo solo fuego consumidor. Este acontecimiento demuestra que Dios es siempre el mismo, en extremo misericordioso, pero a su vez juzga cuando tiene que hacerlo. Ananías y Zafira eran una pareja de esposos que formaban parte de la iglesia primitiva del primer siglo, la que era pastoreada por Pedro y los apóstoles. Como era una práctica habitual entre los primeros cristianos vender algunas de sus propiedades y posesiones para contribuir a las necesidades de la comunidad y ayudar a los pobres, Ananías y Zafira también decidieron poner a la venta una propiedad, pero en lugar de entregar la totalidad del dinero tal como lo habían prometido, decidieron retener una parte para sí mismos, presentando la apariencia de haber donado todo lo que habían recibido. Y estando Ananías frente a Pedro, a quien el Espíritu Santo había informado del acto engañoso de la pareja, tras reprender a Ananías, al instante este cayó muerto y 3 horas después, al presentarse Zafira y ser notificada de la muerte de su marido, ella enseguida murió también. El pecado principal de estos dos fue su acto de hipocresía y engaño. Pretendiendo burlar al Espíritu Santo y a la comunidad de creyentes, presentaron una ofrenda aparentemente generosa y desinteresada cuando en realidad querían simplemente el reconocimiento. ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. Le mentiste a Dios y no a los hombres. Si el video ha sido de tu agrado, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Apóyanos con un fuerte like y ayúdame a hacer crecer esta comunidad compartiendo este contenido con un amigo. Gracias y hasta la próxima.